Bien, voy a iniciar esta sesión haciendo referencia a un término que tiene bastante significado para la etapa que todos nosotros vivimos, como es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, a transformar el dolor en la fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Este término tiene mucho significado para todos nosotros. Deberíamos nosotros aplicarlo a la situación que nosotros vivimos. Tener esa capacidad de poder hacer frente a esta adversidad que vivimos hoy en día debido a la cuarentena que afecta, que ha llegado a afectar la vida de muchas personas en nuestro país, Bolivia, y en particular en la ciudad de La Paz. Y que sea una oportunidad para transformar el dolor, que sea la fuerza motora para seguir adelante y superarnos y salir fortalecidos de toda esta situación que vivimos. Les habla la magíster Sara Yugra Kama, docente de la asignatura Sistemas Operativos. Luego de esa breve reflexión, vamos a abordar el tema que corresponde según nuestro plan de trabajo. El tema número 3, titulado Sistemas de Archivos. Un sistema de archivos se lo define como los métodos y las estructuras de datos que en un sistema operativo se utilizan para seguir la pista de los archivos de un disco o de una partición de este. Es decir, que un sistema de archivos es la manera en la que se organizan los archivos en el disco. Vamos al punto 2, archivo. ¿Cómo definimos archivo o fichero? Son unidades lógicas de almacenamiento que define el propio sistema operativo. En realidad, los archivos no son más que una serie de bits cuyo significado está definido por su creador. Los archivos tienen características dentro de ellos, como son la fecha de su creación, la fecha de su última modificación, sus atributos, su tamaño, etc. Los archivos se identifican por su nombre y por su extensión. Según el sistema operativo que se utilice, podemos introducir un mayor o un menor número de caracteres en el nombre. Cabe mencionar que en los sistemas operativos creados en sus inicios, la cantidad de caracteres a utilizar para el nombre de un archivo era mucho más restringido. En el sistema operativo MS-DOS, por ejemplo, un archivo debería tener un nombre como máximo con 9 caracteres y en la extensión 3 caracteres. Esto ha venido cambiando. En los sistemas operativos modernos y actuales vemos que esta restricción ya no se aplica y es posible utilizar nombres con una mayor cantidad de caracteres. En cuanto a los tipos y estructura de los archivos, la segunda parte del nombre es la extensión. Esto permite identificar al archivo o fichero. La extensión nos ayuda a identificar qué tipo de fichero
o archivo o de qué tipo de fichero o archivo se trata. Entre las extensiones más conocidas para ficheros de imagen tenemos a la extensión JPG, BMP, GIF y en la actualidad PNG. Los ficheros de documentos .doc, fichero ejecutable.exe, fichero de comandos.com y .bat, fichero de procesamiento por lotes. Y bueno, no terminaríamos de enumerar, existen también otras extensiones válidas. Un sistema operativo puede o no tener conocimiento de los diferentes tipos de extensiones, lo que le permite prestar un servicio, un mayor servicio y con una mayor rapidez. Unix solo reconoce e interpreta ficheros de los periféricos y de los directorios. El resto de las extensiones de los ficheros lo pasa a la hora de ejecutarse el archivo al programa con el cual se ha creado este archivo o con el cual es compatible. En Windows pasa esto con ciertas extensiones. Cuando el usuario ejecuta un archivo, el sistema operativo mira a ver si la extensión es reconocida por él mismo para pasar directamente al procesamiento del fichero. Si el sistema operativo Windows reconoce la extensión, se lo ejecuta directamente. Pero si no lo reconoce, lo coge y hace una llamada al programa. Junto a esa llamada al programa le pasa un parámetro. Un sistema de archivos o un sistema operativo puede o no tener conocimiento de los diferentes tipos de extensiones, decíamos, ¿no? Creo que me fui a otra diapositiva. Los directorios, ¿qué es lo que representan? En realidad son tablas que tienen filas y columnas. Son tablas que contienen datos sobre los ficheros o archivos, donde cada entrada de esta tabla guarda información acerca de estos archivos o ficheros. Un directorio, decíamos, tiene filas y columnas fijas o variables. Al igual que los ficheros, un directorio también es una unidad lógica de almacenamiento, pero no es tangible. Un sistema de directorios, el más extendido, es el que tiene la estructura de un árbol. Dentro de lo que los sistemas operativos, que son los más utilizados, utilizan la estructura de un árbol. En un sistema operativo multiusuario, cada usuario dispone de su propia estructura jerárquica de directorios. Normalmente el directorio raíz es aquel donde arranca el sistema, es donde se encuentra almacenado el sistema operativo y es donde también se almacenan los archivos de inicio del sistema. Todos los archivos que se vayan almacenando en una determinada partición de una unidad de disco son almacenados dentro de directorios con la finalidad de poder mantener un orden y una forma de trabajo más organizada. Para llevar el control de los archivos se utilizan directorios. En muchos sistemas estos son en realidad también archivos. En la siguiente figura podemos observar de que está un directorio que tiene varias entradas o varias filas, y en cada fila se tiene información
Por ejemplo, en esta entrada está toda esta información referida a un determinado archivo. ¿Qué información se almacena en cada una de estas filas? El nombre del archivo, el tipo, tamaño, propietario, alguna información de protección, el conteo de uso, de cuántas veces se ha utilizado este archivo, tiempo de creación, tiempo de última modificación y la lista de bloques del disco que usa este archivo. En esta siguiente diapositiva vamos a tomar la siguiente simbología. Los cuadrados representan directorios y los círculos archivos. Aquí, por ejemplo, en el inciso A tenemos una estructura de directorios donde está el directorio raíz y a partir de este se almacenan algunos archivos. Pero sabemos que en la realidad eso no es tan simple, no es digamos muy usual hacer esto. En el siguiente ejemplo tenemos a partir del directorio raíz un nivel de directorios o subdirectorios de los usuarios A, B, C, y dentro de cada directorio de usuario están almacenados diferentes archivos. En el inciso C tenemos una estructura de directorios donde tenemos un nivel, 2 niveles, hasta 3 niveles, y dentro de cada subdirectorio se encuentran algunos archivos. El acceso a los directorios. En el caso del árbol se emplean dos métodos para acceder a los directorios: utilizar la ruta absoluta, utilizar el nombre de ruta absoluto y el nombre de ruta relativa. En el último caso, en el nombre de ruta relativa, se requiere especificar a partir de qué directorio de trabajo o relativo a qué directorio de trabajo se está mencionando una determinada ruta. En este ejemplo tenemos un nombre absoluto. A partir del directorio raíz se especifica dónde se encuentra el archivo. Esta es una ruta absoluta. En la ruta relativa tenemos un directorio a partir de cual se menciona la ruta, un directorio de trabajo, notas, y a partir de este se ubica a un determinado archivo. Entre las operaciones que se aplican a los directorios tenemos la búsqueda de un archivo por nombre, la creación de archivos, crear archivo, borrar archivo, renombrar un archivo, listar el directorio y recorrer el sistema de ficheros. La organización de los directorios dentro de un sistema de archivos puede definirse en un único nivel, en dos niveles, en forma arbóreo o en forma de árbol, grafo acíclico, mediante enlaces, grafo general, enlaces sin restricción. Vamos a ver a continuación un directorio de un nivel único. En este gráfico tenemos de que existe un solo nivel donde están varias carpetas y dentro de cada carpeta tenemos archivos. Esta es la estructura de directorio más sencilla. Todos los archivos se guardan en un mismo directorio. En cuanto a los problemas, existen algunos conflictos con los nombres. Por ejemplo, si tenemos acá un directorio con el nombre data, no es posible crear otro directorio con el mismo nombre. Ahí surge un conflicto. O la mala organización en un sistema multiusuario. Si tuviéramos un sistema donde varios usuarios desean almacenar sus archivos y sus carpetas, resulta complicado ya que existe un solo nivel. No se podrá diferenciar qué archivos corresponden a cada uno de los diferentes usuarios. El tiempo de búsqueda tiende a aumentar, ya que es lineal. Para buscar un determinado archivo se debe recorrer todas estas carpetas hasta encontrarlo. En cuanto a los vamos a otra estructura, el directorio de dos niveles. Aquí vemos que
tenemos un primer nivel donde tenemos carpetas del usuario 1, 2, 3, 4 y en el siguiente nivel los directorios de cada uno de estos usuarios, y dentro de cada uno de estos directorios los archivos que vaya creando. En este caso sí se resuelve el problema de cómo se debería administrar los directorios y archivos de diferentes usuarios si hablamos de un sistema multiusuario. Aquí este directorio de 2 niveles resuelve de alguna manera ese conflicto. En el directorio de 2 niveles se resuelve el conflicto, decíamos, de los nombres entre diferentes usuarios, ya que como cada usuario tiene en este caso un directorio, entonces ya se permite que los nombres inclusive puedan utilizarse, el mismo nombre de directorio pueda ser utilizado para o por diferentes usuarios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el archivo A o el directorio A. A continuación también en los 3 casos, ¿no? En los 4 casos. Se puede compartir información, aunque en algunos sistemas esto está restringido. Aparece el concepto aquí cuando ya se tienen 2 niveles, el concepto de ruta, o denominado en inglés path. Los archivos de sistemas son administrados por usuarios especiales, que serían en este caso los administradores del sistema. Tenemos otra estructura que sería la más común hoy en día, la estructura en forma de árbol. ¿En qué consiste? Que el directorio, en este caso, la estructura de directorios tiene varios niveles. Aquí está el nivel del directorio raíz, y aquí tenemos un nivel 1, 2, 3. Entonces, y dentro de cada uno de estos niveles tenemos definidos directorios y archivos. Se reduce al mínimo los conflictos de nombres. Es posible asignar un nombre de un directorio o un archivo que se encuentra en diferentes ubicaciones dentro del árbol. El archivo, en este caso, un directorio representa un archivo que se trata de manera especial. Los nombres de archivos son rutas sobre el árbol. Por ejemplo, si quisiéramos ubicar a un determinado archivo, debemos especificar ya sea la ruta absoluta para ubicarlo o la ruta relativa. Aquí aparece el concepto de directorio de trabajo, sobre todo cuando se habla de rutas relativas. Otro concepto que también surge son los caminos de búsqueda, que van a facilitar la ubicación de un determinado archivo. En cuanto a la protección, muchos sistemas definen privilegios de uso. Cada usuario solo puede realizar ciertas operaciones sobre un archivo. Entre los tipos de operaciones que se pueden realizar está leer, escribir, ejecutar, anexar, eliminar, listar. Y entre los mecanismos de protección de archivos tenemos la lista y los grupos de acceso, las claves y las técnicas criptográficas, ¿no? Acá tenemos el uso de las claves o el password y el uso de las técnicas criptográficas. Bien, vamos a entonces hacer un alto en este punto.